Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Krishna Book. Krishna, 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 He. Krishna, 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 He. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghavar, Rama Raghavar, Rama Raghavar, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Capítulo 86, oraciones de los Vedas personificados. La siguiente oración de los Vedas personificados al Señor se refiere a su entrada en las diferentes especies de vida. Se afirma en el Bhagavad Gita, capítulo 14, que en todas las especies y formas de vida, la parte integral espiritual del Señor Supremo se encuentra presente. El Señor mismo declara en el Gita que Él es el Padre dador de la simiente de todas las formas y especies, y por lo tanto todos los seres han de ser considerados hijos del Señor. La entrada del Señor Supremo en la forma de Paramatma en el corazón de todo el mundo confunde algunas veces a los impersonalistas, quienes piensan en términos de la igualdad de las entidades vivientes con el Señor Supremo. Ellos creen que debido a que el Señor Supremo entra en los diferentes cuerpos juntamente con el alma individual, no existe diferencia entre el Señor y las entidades individuales. Su reto es porque las almas individuales han de adorar al Paramatma o superalma. Según ellos, tanto la superalma como el alma individual se encuentran en el mismo nivel. Son uno, sin ninguna diferencia entre ellas. No obstante, existe una diferencia entre la superalma y el alma individual. Y eso se explica en el Bhagavad Gita 15º capítulo, donde el Señor dice que si bien Él se encuentra situado con la entidad viviente en el mismo cuerpo, Él es superior. Él está dictando o dando inteligencia al alma individual internamente. Se afirma claramente en el Gita que el Señor le da la inteligencia al alma individual y que tanto la memoria como el olvido se deben a la influencia de la superalma. Nadie puede actuar en forma independiente de la sanción de la superalma, por lo tanto el Señor le recuerda al alma individual de acuerdo con su karma pasado cómo debe actuar. Olvidar es propio del alma individual, pero el Señor presente en el corazón le recuerda lo que quería hacer en su vida pasada. La inteligencia del alma individual se manifiesta igual que el fuego en la madera. Si bien el fuego siempre es fuego, se manifiesta en un tamaño proporcional al tamaño de la madera. De forma similar, si bien el alma individual es cualitativamente una con el Señor Supremo, se manifiesta de acuerdo con las limitaciones de su cuerpo actual. Se dice que el Señor Supremo o la superalma es Eka Rasa. Eka significa uno y Rasa significa velocidad. La posición trascendental del Señor Supremo es la de eternidad, bienaventuranza y pleno conocimiento. Su posición de Eka Rasa no cambia en lo más mínimo cuando Él se vuelve testigo y consejero del alma individual en cada cuerpo individual. El alma individual, comenzando con el Señor Brahma y yendo hasta la hormiga, manifiesta su potencia espiritual de acuerdo con su cuerpo actual. Los semidioses están en la misma categoría que las almas individuales que se encuentran en los cuerpos de los seres humanos o en los cuerpos de los animales inferiores. Las personas inteligentes no adoran, pues, a los diferentes semidioses que simplemente son representantes infinitésimos de Krishna que se manifiestan en cuerpos condicionados. El alma individual puede exhibir su poder y potencia solo en proporción a la forma y constitución del cuerpo. La suprema personalidad de Dios, no obstante, puede exhibir sus potencias plenas con cualquier figura o forma sin cambio alguno. Las tesis de los filósofos mayavadis de que Dios y el alma individual son uno e iguales no puede aceptarse, pues el alma individual tiene que desarrollar su poder y potencia de acuerdo con el desarrollo de diferentes tipos de cuerpos. El alma individual que se encuentra en el cuerpo de un bebé no puede manifestar el poder y la potencia plenos de un adulto. Pero la suprema personalidad de Dios Krishna, incluso cuando yacía como bebé en el regazo de su madre, pudo manifestar su potencia y poder plenos al matar a Putana y a otros demonios que trataron de atacarle. Por lo tanto, la potencia espiritual de la suprema personalidad de Dios se dice que es Eka Rasa y que no cambia. La suprema personalidad de Dios es entonces el único objeto digno de adoración, y esto es sabido perfectamente por las personas que no están contaminadas con la fuerza de la naturaleza material.
En otras palabras, solo las almas liberadas pueden adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Los Mayavadis, que son poco inteligentes, se entregan a la adoración de semidioses, creyendo que los semidioses y la Suprema Personalidad de Dios se encuentran en el mismo nivel. Los Vedas personificados continuaron ofreciendo sus reverencias. Querido Señor, oraron ellos. Después de muchos nacimientos, aquellos que verdaderamente se han vuelto sabios se entregan a la adoración de tus pies de loto con pleno conocimiento. Eso también se confirma en el Bhagavad Gita, donde el Señor dice que después de muchos nacimientos, un gran alma o Mahatma se rinde a él sabiendo bien que Vasudeva, Krishna, es la causa de todas las causas. Los Vedas continuaron. Tal vez ya sea explicado, puesto que nuestra mente, inteligencia y sentidos nos han sido dados por Dios. Cuando estos instrumentos se encuentran verdaderamente purificados, no hay más alternativa que ocuparlos todos en el servicio devocional del Señor. El hecho que una entidad viviente se encuentre atrapada en diferentes especies de vida se debe a la mala aplicación de su mente, inteligencia y sentidos, por ocuparlos en actividades materiales. Variados tipos de cuerpos se otorgan como resultado de las acciones de una entidad viviente y son creados por la naturaleza material de acuerdo con el deseo de la entidad viviente. Debido a que una entidad viviente desea y se merece tipo particular de cuerpo, la naturaleza material se lo da bajo la orden del Señor Supremo. En el Srimad Bhagavatam, tercer canto, se explica que una entidad viviente es puesta en el semen de un macho e inyectada en el vientre de una hembra particular, bajo el control de una autoridad superior, de manera que desarrolle un tipo particular de cuerpo. Una entidad viviente utiliza sus sentidos, inteligencia, mente, etc. de una manera específica que ella misma elige, y así pues desarrolla un tipo particular de cuerpo dentro del cual queda enjaulada. Así la entidad viviente se sitúa en diferentes especies de vida, bien sea en un cuerpo animal, humano o de semidios, de acuerdo con diferentes situaciones y circunstancias. Se explica en la literatura védica que las entidades vivientes que se encuentran atrapadas en diferentes especies de vida son parte integral del Señor Supremo. Los filósofos Mayavadi toman a la entidad viviente por el Paramatma, que de hecho se encuentra sentado como amigo con la entidad viviente. Debido a que la entidad viviente individual y el Paramatma, el aspecto localizado de la Suprema Personalidad de Dios, se encuentran ambos en el cuerpo, algunas veces se presenta la interpretación errónea de que no hay diferencia entre ellos dos, pero existe una diferencia marcada entre el alma individual y la superalma y se encuentra explicada en el Varaha Purana de la siguiente manera. El Señor Supremo tiene dos tipos de partes integrales. La entidad viviente se denomina Vivinamsha y el Paramatma o la expansión plenaria del Señor Supremo se denomina Swamsha. La expansión plenaria Swamsha de la Suprema Personalidad de Dios es tan poderosa como la propia Suprema Personalidad de Dios. No existe ni la más mínima diferencia entre la potencia de la Suprema Persona y la de su expansión plenaria como Paramatma. Pero las partes integrales Vivinamsha poseen solo una diminuta porción de las potencias del Señor. El Narayana Pancharatra afirma que las entidades vivientes que son la potencia marginal del Señor Supremo son sin duda alguna de la misma cualidad de la existencia espiritual que el Señor mismo, pero están propensas a teñirse con las cualidades materiales. La diminuta entidad viviente se denomina Shiva por su propensión a estar sujeta a la influencia de las cualidades materiales. Algunas veces la Suprema Personalidad de Dios es también conocida como Shiva, el plenamente auspicioso. Así pues, la diferencia entre Shiva y Jiva es la que la plenamente auspiciosa Personalidad de Dios nunca es afectada por las cualidades materiales, mientras que las porciones diminutas de la Suprema Personalidad de Dios son propensas a ser afectadas por las cualidades de la naturaleza material. La superalma que se encuentra dentro del cuerpo de una entidad viviente en particular, si bien es una porción plenaria del Señor, es digna de ser adorada por la entidad viviente individual. Grandes sabios han concluido, por lo tanto, que el proceso de meditación está ingeniado de tal manera que la entidad viviente individual pueda concentrar su atención en los pies del loto de la forma de la superalma Vishnu. Esa es la verdadera forma de Samadhi. La entidad viviente no puede liberarse del enredo material por su propio esfuerzo.
En consecuencia, ella debe entregarse al servicio devocional de los pies de loto del Señor Supremo o la superalma que se encuentra dentro de sí. Sridhara Swami, el gran comentarista del Srimad Bhagavatam, ha compuesto un bello verso en relación con esto, cuyo significado se da a continuación. Mi querido Señor, soy eternamente parte integral de ti, pero he quedado atrapado por las potencias materiales que también son una emanación de ti. Siendo la causa de todas las causas, tú has entrado en mi cuerpo como la superalma y yo tengo la prerrogativa de disfrutar de la suprema vida bienaventurada de conocimiento juntamente contigo. Así pues, mi querido Señor, por favor, ordéname que te preste servicio amoroso de forma que pueda ser llevado de nuevo a mi posición original de bienaventuranza trascendental. Las grandes personalidades comprenden que una entidad viviente enredada en este mundo material no puede liberarse por sus propios fe y devoción firmes. Esas grandes personalidades se ocupan en prestarle al Señor un servicio amoroso y trascendental. Ese es el veredicto de los Vedas personificados. Los Vedas personificados continúan. Querido Señor, es muy difícil lograr conocimiento perfecto de la verdad absoluta. Su Señoría es tan bondadoso con las almas caídas que aparecen en diferentes encarnaciones y ejecuta diferentes actividades. Tú apareces incluso como una personalidad histórica de este mundo material y tus pasatiempos se encuentran muy bellamente descritos en la literatura védica. Dichos pasatiempos son tan atractivos como el océano de la dicha trascendental. La gente en general tiene una inclinación natural a leer narraciones en las que se glorifica a jivas ordinarias, pero cuando es atraída por la literatura védica que describe tus pasatiempos eternos, se zambullen de hecho en el océano de la dicha trascendental. Así como un hombre fatigado se siente refrescado al zambullirse en un manantial de agua, asimismo el alma condicionada que se siente muy hastiada de las actividades materiales se refresca y se olvida de toda fatiga producto de dichas actividades, simplemente con zambullirse en el océano trascendental de tus pasatiempos. Y con el tiempo se funde en el océano de la dicha trascendental. Los devotos más inteligentes, por lo tanto, no se entregan a ningún otro medio de autorrealización a excepción del servicio devocional y la ocupación constante en los 9 procesos diferentes de la vida devocional, especialmente escuchar y cantar. A tus devotos no les importa ni siquiera la dicha trascendental que se obtiene de la liberación o de fundirse en la existencia del Supremo cuando escuchan y cantan de tus pasatiempos trascendentales. Dichos devotos no están interesados ni siquiera en la supuesta liberación, y ciertamente que carecen de todo interés en las actividades materiales para la elevación a los planetas celestiales en busca de complacencia sensual. Los devotos puros buscan asociarse con paramahamsas o grandes devotos liberados de manera de poder oír y cantar continuamente de tus glorias. Con ese propósito, los devotos puros están dispuestos a sacrificar todas las comodidades de la vida, incluso abandonando las comodidades materiales de la vida familiar y supuesta sociedad, amistad y amor. A aquellos que han saboreado el néctar de la devoción al saborear la vibración trascendental de cantar tus glorias, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, no les importa ninguna otra bienaventuranza espiritual ni las comodidades materiales, que al devoto puro le parecen menos importantes que la hojarasca de la calle. Los Vedas personificados continuaron. Querido Señor, cuando una persona es capaz de purificar su mente, sentidos e inteligencia al ocuparse en el servicio devocional con plena conciencia de Krishna, su mente se vuelve su amiga. De lo contrario, su mente es siempre su enemiga. Cuando la mente se encuentra dedicada al servicio devocional del Señor, se vuelve la amiga íntima de la entidad viviente, pues la mente puede entonces pensar siempre en el Señor Supremo. Su Señoría es eternamente querido por la entidad viviente, así que cuando la mente se dedica a pensar en ti, uno siente de inmediato la gran satisfacción que ha anhelado vida tras vida. Cuando la mente de uno se encuentra fija así en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, uno no se entrega a ningún tipo de adoración inferior ni proceso inferior de autorrealización. Al intentar adorar a un semidios o entregarse a algún otro proceso de autorrealización, la entidad viviente se vuelve víctima del ciclo de nacimiento y muerte, y nadie puede imaginarse cuán degradada se vuelve la entidad viviente al entrar en especies abominables de vida, tales como los gatos y los perros. Sri Narottama Dasa Thakura ha cantado que las personas que no se entregan al servicio devocional del Señor
sino que están atraídas al proceso de especulación filosófica y actividades fructivas, beben los resultados venenosos de esas acciones. Dichas personas son forzadas a nacer en diferentes especies de vida y son forzadas a adoptar prácticas detestables tales como el comer carne y el embriagarse. Las personas materialistas por lo general adoran el cuerpo material temporal y se olvidan del bienestar del alma espiritual que se encuentra dentro del cuerpo. Algunos se refugian en la ciencia materialista para mejorar las condiciones corporales y algunos se entregan a la adoración de semidioses con objeto de ser promovidos a los planetas celestiales. La meta de ellos en la vida es hacer que el cuerpo material se encuentre cómodo, mientras que olvidan lo que verdaderamente interesa al alma espiritual. Esas personas son descritas por la literatura védica como suicidas, debido a que el apego por el cuerpo material y sus comodidades obliga a la entidad viviente a errar perpetuamente por el proceso de nacimiento y muerte, y al padecer las angustias materiales como consecuencia natural de ello. La forma humana de vida es una oportunidad para que uno comprenda su posición. En consecuencia, la persona muy inteligente se entrega al servicio devocional solo para ocupar su mente, sentidos y cuerpos al servicio del Señor sin desviación alguna. Los Vedas personificados continuaron: querido Señor, existen muchos yogis místicos que son muy eruditos y que actúan con mucha deliberación para alcanzar la perfección más elevada de la vida. Ellos se dedican al proceso yógico de controlar el aire vital que se encuentra dentro del cuerpo. Ellos practican el sistema de yoga concentrando la mente en la forma de Vishnu y controlando los sentidos muy rígidamente. Pero incluso después de tanta regulación, penitencia y austeridades laboriosas, alcanzan el mismo destino que las personas que sienten animadversión por ti. En otras palabras, tanto los yogis como los grandes y sabios especuladores filosóficos alcanzan por último la refulgencia brahmana impersonal, que también es alcanzada en forma automática por los demonios que son, por lo común, enemigos del Señor. Los demonios como Kamsa, Shishupala y Dantavakra también alcanzan la refulgencia brahman debido a que meditan constantemente en la suprema personalidad de Dios. Mujeres tales como las gopis estaban apegadas a Krishna y cautivadas por su belleza, y su concentración mental en Krishna era provocada por la luz. Ellas querían ser abrazadas por los brazos de Krishna, que se asemejan a la bella forma redondeada de una serpiente. De forma similar existen los himnos védicos y nosotros también simplemente concentramos nuestra mente en los pies del loto de su señoría. Las mujeres como las gopis se concentran en ti movidas por la lujuria y nosotros nos concentramos en tus pies de loto para ir de regreso al hogar, de regreso a Dios. Tus enemigos también se concentran en ti pensando siempre en cómo matarte y los yogis se someten a grandes penitencias y austeridades solo para alcanzar tu refulgencia impersonal. Todas estas diferentes personas, si bien concentran sus mentes de diferentes maneras, alcanzan la perfección espiritual de acuerdo con sus diferentes puntos de vista, debido a que tú eres imparcial con todos tus devotos. Sridhara Swami ha compuesto un bello verso en relación con esto. Mi querido Señor, es muy difícil estar dedicado siempre a pensar en tus pies de loto. Ello les resulta posible a grandes devotos que ya han logrado tener amor por ti y que se encuentran dedicados al amoroso servicio trascendental. Mi querido Señor, deseo que también mi mente de una u otra forma se dedique a pensar en tus pies de loto, al menos por algún tiempo. En el Bhagavad Gita se explica cómo los diferentes espiritualistas logran la perfección espiritual. El Señor dice que le otorga la perfección que el devoto desea en propensión a cuanto el devoto se encuentre rendido a él. Los impersonalistas, los yogis y los enemigos del Señor entran en la refulgencia trascendental del Señor. Pero los personalistas que siguen los pasos de los habitantes de Vrindavana y que siguen estrictamente el sendero del servicio devocional son elevados a la morada personal de Krishna, Goloka Vrindavana o a los planetas Vaikunta. Tanto los impersonalistas como los personalistas entran en la región Vaikunta. Tanto los impersonalistas como los personalistas entran en la región espiritual o cielo espiritual, pero a los impersonalistas se les da su lugar en la refulgencia brahman impersonal, mientras que a los personalistas se les da una posición en los planetas Vaikunta o en el planeta Vrindavana, de acuerdo con su deseo de servir al Señor en diferentes velocidades. Los Vedas personificados afirmaron que las personas que nacen después de la creación de este mundo material
no pueden comprender, manipulando su conocimiento material, cuál es la naturaleza de la existencia de la suprema personalidad de Dios. Así como una persona nacida de una familia específica no puede comprender cuál era la posición de su bisabuelo, el cual vivió antes del nacimiento de la generación más reciente, asimismo no podemos comprender a la suprema personalidad de Dios Narayana o Krishna, que existe eternamente en el mundo espiritual. En el 8º capítulo del Bhagavad Gita se dice claramente que la persona suprema que vive eternamente en el reino espiritual de Dios, Sanatana Dhamma, puede ser abordada solo por medio del servicio devocional. En lo que concierne a la creación material, Brahma es la primera persona creada. Antes de Brahma no existía ninguna criatura viviente en este mundo material. Era vacío y oscuro antes que Brahma nació en la flor de loto que brotó del abdomen de Garbhodakasha y Vishnu. Garbhodakasha y Vishnu es una expansión de Karanodakasha y Vishnu. Karanodakasha y Vishnu es una expansión de Sankarsana y Sankarsana es una expansión de Balarama. Balarama es una expansión inmediata del Señor Krishna. Después de la creación de Brahma nacieron las dos clases de semidioses. Semidioses como los 4 hermanos Sanatana, Sanaka, Sananda y Sanat Kumara, que son representantes de la renuncia al mundo, y semidioses como Marichi y los descendientes de estos que están destinados a disfrutar de este mundo material. Estas dos clases de semidioses se manifiestan gradualmente en todas las demás entidades vivientes, incluyendo a los seres humanos. Así pues, toda criatura viviente que se encuentre en este mundo material, incluso Brahma, todos los semidioses y todos los rakshasas han de ser considerados modernos. Esto significa que todos ellos nacieron recientemente. Por lo tanto, así como una persona recientemente nacida de una familia no puede comprender cuál era la situación de su distante antepasado, asimismo todo aquel que se encuentra en este mundo material no puede comprender cuál es la posición del Señor Supremo en el mundo espiritual, ya que en el mundo material ha sido creado solo recientemente. Si bien todas las manifestaciones del mundo material, los elementos del tiempo, las entidades vivientes, los Vedas y los elementos burdos y sutiles, tienen una existencia de una larga duración, no obstante todos son creados en algún momento. Todo aquello que ha sido manufacturado dentro de esta situación creada y que es aceptado como medio para comprender a la fuente original de la creación ha de considerarse moderno. Por lo tanto, por medio del proceso de la autorrealización o de la comprensión de Dios a través de las actividades furtivas, por medio de la especulación filosófica o a través del yogi místico, uno no puede verdaderamente acercarse a la suprema fuente de todo. Cuando la creación se termina por completo, cuando ya no existen los Vedas, ni existe el tiempo material, ni existen los elementos materiales burdos y sutiles, y cuando todas las entidades vivientes se encuentran en su etapa no manifestada, encontrándose dentro de Narayana, todos estos procesos manufacturados cesan de existir y pierden su efecto. El servicio devocional, no obstante, está eternamente presente en el eterno mundo espiritual. Por lo tanto, el único proceso verdadero de autorrealización o comprensión de Dios es el servicio devocional. Y si uno se entrega a ese proceso, se entrega al verdadero proceso de comprensión de Dios. En relación con esto, Srila Sridhara Swami ha compuesto un verso que sugiere la idea de que la suprema fuente de todo, la suprema personalidad de Dios, es tan grandioso e ilimitado que no es posible que la entidad viviente llegue a comprenderlo por medio de ninguna adquisición material. Por consiguiente, uno debe orarle al Señor, pidiéndole estar ocupado eternamente en su servicio devocional, de manera que por la gracia del Señor uno pueda entender la fuente suprema de la creación. La fuente suprema de la creación, el Señor Supremo, se revela solo a los devotos. En el 4º capítulo del Bhagavad Gita, el Señor le dice a Arjuna: mi querido Arjuna, debido a que eres mi devoto y debido a que eres mi amigo íntimo, he de revelarte el proceso por el que se llega a comprenderme a mí. En otras palabras, la fuente suprema de la creación, la suprema personalidad de Dios, no puede ser entendida por medio de nuestro propio esfuerzo. Tenemos que complacerlo con servicio devocional y así Él se revelará a nosotros. Solo entonces podremos comprenderlo hasta cierto punto. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.